Buenas. Vamos a continuar con el supuesto anterior. Anteriormente hemos comentado la situación de Pablo Casas Esteban. Ahí podéis ver fundamentalmente una infografía con sus datos fundamentales, el DNI suyo y de su cónyuge, el número de su cuenta corriente y también el epígrafe del impuesto de actividades económicas. Bien, todo esto sonará del vídeo anterior. Deberíamos ahora efectuar la declaración de la renta, teniendo en cuenta que está percibiendo, que está obteniendo rendimientos de actividades económicas. Ahora bien, me gustaría ver antes un apartado fundamental para esa liquidación, y es que a lo largo del ejercicio que pretendemos declarar, Pablo Casas ha tenido que hacer pagos a cuenta del impuesto. Es decir, si acudimos a la fuente, y en este caso vamos a la página de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, cuando hablamos del régimen de determinación de estos rendimientos y llegamos a pagos fraccionados, podemos ver cómo los contribuyentes que estén en estimación directa, normal o simplificada, vale para los dos casos, tienen que hacer pagos fraccionados trimestrales, es decir, al final de cada trimestre del ejercicio, del 1 al 20, deben realizar el pago fraccionado. Para ello, ¿qué tenemos que conocer? En primer lugar, hemos visto los plazos. Se hace de manera trimestral. En segundo lugar, el periodo de pago. Se hace en 20 días una vez que ha finalizado el trimestre. O sea, que si el primer trimestre es enero, febrero y marzo, el pago se realizaría del 1 al 20 de abril. Si el segundo trimestre es abril, mayo y junio, el pago se realizaría del 1 al 20 de julio y así hasta final del año, sabiendo que en el cuarto trimestre el plazo que tenemos es de 30 días y no de 20. Bien, el modelo que se utiliza es el modelo 130. Y en cuanto a su cálculo, como en todas las situaciones, base por tipo igual a pago fraccionado. Bueno, pues el tipo es el 20% y la base es el rendimiento neto que se obtiene desde el comienzo del año, con la regularización correspondiente. Bien, vamos a ver cómo Pablo lo hizo a lo largo del ejercicio. Fijaos, aquí teníamos los datos que os he comentado anteriormente y que ahora vamos a pasar a liquidar, pero si os he dado los ingresos y gastos que veis con fondo verde y os he dado las cuantías de forma anual, que son las que tienen fondo azul, lo que os presento ahora son las cuantías de forma trimestral. Es decir, me voy a ir a la primera columna, a donde pone el primer trimestre, y aquí entonces lo que tengo son ingresos y gastos de enero, febrero y marzo. Es decir, realizó varias obras de instalación de placas solares por 75.165 entre enero, febrero y marzo. Recibió una subvención por contratar al trabajador que tiene de 2.000 euros. Compró placas por 50.110 y demás gastos, todos, repito, referidos al periodo entre enero, febrero y marzo. De esta forma, la diferencia entre ingresos y gastos son 7.491,80, que sería la base. Esta base al 20% arroja un primer pago fraccionado de 1.498,36. Esto es lo que tiene que abonar del 1 al 20 de julio. Bien, realizados los cálculos que son sencillos, ingresos fiscalmente computables menos gastos fiscalmente deducibles. Bien, vamos a ver el modelo 130. Bien, ante todo os presento un modelo que hoy en día ya no utilizamos porque hacemos la presentación de manera telemática, hacemos la presentación online. Lo que ocurre que en tanto, pues no dispongo de certificado digital para entrar en la página de la AEAT y efectuar la liquidación, lo que voy a hacer es una simulación sobre el citado documento. Las celdas que nos van a pedir son las mismas, así que fijaos, en el encabezado pongo el año, en este caso el 2000 sería el 2019, el periodo primer trimestre. Bien, ¿qué nos pide el documento? Casilla número 1, ingresos fiscalmente computables, 77.165. ¿Qué nos pide la casilla número 2? Los gastos. Gastos fiscalmente deducibles, que hemos visto que son 69.673,20. La diferencia sería el rendimiento neto, como veis aquí,
7.491,80. La casilla número 4 sería el 20% de ese rendimiento, si fuera positivo, obviamente, que sale en 1.498,36, como podéis ver. Y como es el primer trimestre del año y no acumulamos nada más, bueno, pues la casilla número 7 suma el total. Esto sería el primer bloque para actividades en estimación directa, tanto normal como simplificada. Eso sí, si las actividades fueran agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, irían a este segundo apartado en lugar del primero. Y luego tenemos una liquidación. En la liquidación, básicamente, me voy al caso general y no va a haber ningún tipo de ajuste más. Por tanto, habría que ingresar 1.498,36. Tan sencillo como, bueno, pues rellenamos en el apartado de ingreso el importe, marcamos adeudo en cuenta y ponemos el número de cuenta. Muy importante, a 20 de abril del año corriente como último día para el pago. Bien, así sería el primer trimestre. Vamos a ver el segundo. Si avanzamos y vemos el segundo, ahora vamos a fijarnos en esta columna, la del segundo trimestre, ¿vale? La del segundo trimestre no se refiere a ingresos y gastos de abril, mayo y junio, sino que se refiere a ingresos y gastos hasta la finalización del segundo trimestre. O sea que incluye ingresos y gastos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Así que, ¿qué tenéis? Pues instalación de placas solares en estos 6 meses, 151.665. Tuvo un problema, en este caso en el local, en cuyo caso, bueno, pues recibió una indemnización por parte del seguro de 6.145 euros, cobró una subvención de 2.000 euros y así el resto de gastos. En este caso tenemos un beneficio de 24.000 euros, de los cuales al 20% le correspondería pagar 4.801. Lo que ocurre que si tenéis en cuenta que en el primer trimestre ya hizo un pago de estos 4.801,48 que tiene que pagar de los 6 primeros meses, habrá que deducir lo pagado en los 3 primeros meses, en cuyo caso, por diferencia, este será el pago fraccionado que tenga que hacer en el segundo trimestre. Bien, pues procedemos entonces a efectuar la liquidación del pago fraccionado de la misma manera. Año 2019, segundo trimestre. Ponemos ingresos de los 6 primeros meses, 159.810. Ponemos los gastos de los 6 primeros meses, 135.802,61. De tal manera que la diferencia, el rendimiento neto de la actividad económica son 24.007,39, que anotamos aquí. Bien, el 20% de esta cantidad son 4.801,48. Esto lo dice la casilla número 4. Y en la 5, fijaos que esto no pasaba en la liquidación del primer trimestre, porque no había, en este caso, acumulado. Pero como hemos pagado en el primer trimestre 1.498,36, lo restamos. De tal manera que hay que ingresar 3.303,12, como habíamos hecho en los cálculos previos. Bien, lo haríamos exactamente igual. De esta manera, bueno, pues anotamos el ingreso, anotamos el adeudo en cuenta con el número de cuenta y a fecha 20 de julio del año corriente. De forma análoga, lo haríamos para el tercer trimestre. Computamos ahora entonces ingresos y gastos hasta el 30 de septiembre, hasta esa fecha. O sea que incluiríamos ingresos y gastos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Y estas son las cuantías. Si lo trasladamos aquí de manera análoga, fijaos, ingresos hasta el 30 de septiembre, 235.713. Gastos hasta el 30 de septiembre, 202.675,71. Por tanto, el rendimiento neto de esos 9 primeros meses es 33.037,29 euros. Por lo tanto, el 20% de ese rendimiento, que es el pago fraccionado, son 6.607,46. Pero es el pago fraccionado de los 9 primeros meses. En los 6 primeros ya hemos pagado 4.801,48. Fijaos que teníamos aquí el cálculo. Estos 4.801,48 se ha pagado 1.498 en el primer trimestre, 3.303 en el segundo. La suma son los 4.801,48. Por lo tanto, si de los 6.607,46 que tenemos que pagar como pago fraccionado ya hemos pagado 4.801,48, en este
trimestre nos toca abonar 1.805,98 euros. Se cumplimenta, ponemos la fecha y tendríamos el documento preparado. Y el último, cuarto trimestre, sería igual, pero ahora con las cantidades obviamente de todo el año. Acumulamos los 4 trimestres y aquí ponemos de forma análoga las cantidades de todo el año. Fijaos que tendríamos un rendimiento neto de 10.025,42. Esto es lo que correspondería como consecuencia de aplicar el 20% al beneficio obtenido, que ha sido de 50.127. Bien, como se ha abonado en trimestres anteriores, en los 3 anteriores se ha pagado 6.607,46, ahora tendrá que abonar en el cuarto trimestre 3.417,97. Si ponemos aquí la cantidad, ¿vale? Se abonaría en este caso en cuenta y con fecha, recordad que el cuarto trimestre llega hasta el 30 de enero del 2020. Bien, pues estos serían los pagos fraccionados que Pablo ha tenido que hacer a lo largo del ejercicio.